Hora 13:35. Seguimos avanzando aquí en Informativo Sarandí, recibiendo con gran gusto al doctor Alberto Schiavarelli. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Feliz de estar aquí. Bueno, igualmente Feliz nosotros valoramos mucho su tiempo en jornadas de agendas muy intensas. Hay que recordar que el doctor Alberto Schiavarelli está respaldando la precandidatura de Yamandú Orsi. El doctor Schiavarelli, que además, muchos recordamos, fue prosecretario de la Presidencia de la República durante el segundo mandato del doctor Sanguinetti, luego fue diputado por el Partido Colorado y después de muchos años en ese partido cruzó la frontera. Se fue al Frente Amplio y en particular ahora respaldando a Orsi. ¿Por qué? Bueno, en realidad empieza antes, ¿no? Porque además estuve también en algún organismo descentralizado. Sí. Pero fue una etapa formidable, ¿no? Mi la vida me dio el privilegio de haber sido convocado o estar al lado de los dos personas que fueron 2 veces presidentes para su segundo gobierno. Y en realidad yo ya me había retirado del Partido Colorado, de hecho ya había tenido las conversaciones, todo muy amistoso, sin ningún conflicto con nadie. Había una etapa que se cerró. Y a partir de ahí, pasado el tiempo, ya estaba en otro proyecto con una fundación europea, en la sede nuestra y en la calle Paysandú. Y bueno, recibo una feliz comunicación de una persona excepcional como el doctor Vázquez. Y bueno, por supuesto que dejé todo lo que tenía, me fui a Bullenthal y tuve 2 conversaciones, sobre todo 2 de largas horas, que son esas cosas que uno atesora, como con cada uno de estos personajes que son parte de la historia. Alberto, pero yo quedé atrapado rápidamente con 2 cosas fundamentalmente. Sí, eso. Uno, que fue el sistema de cuidados, que me pareció revolucionario. Y el otro, el tema del Plan 7 Zonas. 2 temas que me parecieron en cada ámbito fundamentales para el país. ¿Cuál era la principal preocupación de Vázquez? Usted acaba de mencionar el sistema de cuidados, desde luego, y después la seguridad, planteado en este punto por ese Plan 7 Zonas que se desactivó luego, ¿no? ¿Esa era la principal preocupación? Yo no quiero ser intérprete de sus preocupaciones, pero los diálogos eran los diálogos. Además, tuve la suerte del diálogo personal estando en presidencia. Era el hecho de mucho intercambio por correo electrónico. Nos escribíamos mucho, lo cual lo tengo atesorado, ¿verdad? Claro. Ahora, sin duda que el tema de 7 zonas tiene que ver con algo realmente dramático en el mundo, y que es la territorialización, es decir, que el Estado ocupe el territorio. No solo en materia de seguridad, pero comenzando con la seguridad. Para que no te lo ocupe el narco. Y porque el vacío no existe, y lo que sucede, lo que vimos estando en Naciones Unidas y OEA, en los países donde el Estado dejaba un hueco en el territorio, que antes eran los territorios inexplorados, era en la periferia, la selva, qué sé yo. No, ahora el tema es urbano. Y empezó hace tiempo, y yo tengo alguna experiencia que un día contaré. Pero lo complicado es que el Estado se retiró en algunos lugares, y naturalmente cuando la gente no encuentra respuestas y tiene una emergencia médica, el cumpleaños de la hija, un casamiento, tener que ir a algún lado, y hay alguien que se lo financia, realmente se transforma en un dependiente de ¿Eso está pasando hoy, Alberto? Yo me temo que sí. No es que me temo, lamentablemente sí. A 10 minutos de acá. Sí, por supuesto. Es decir, es mucho más complejo que marcar un territorio con una línea en un plano. Muchas veces está vinculado al entramado social, no necesariamente al geográfico. ¿Cómo explico esto? De pronto hay bolsones de actividad, edificios, lugares donde hay comunidad de actividades, donde existen estas especies de cofradías, donde alguien se dedica a apoyar a otros a cambio de nada, en el sentido de un piso mínimo. Es un tema apasionante. Mi principal objetivo en las charlas internacionales incluso es la gobernabilidad democrática. El drama de este tiempo es cómo aseguramos que haya hacia el futuro una gobernabilidad de las tensiones sociales que permita armonizar las diferencias desde un principio de libertad, vigencia del Estado de Derecho y la seguridad básica que haga posible todo lo demás. Y quiero asumir algo porque es personal, ¿no? Es verdad que uno a veces incurre, ya en estos años, en el error de suponer que geográficamente está como establecido el avance del narcotráfico o del crimen organizado. Pero tenemos referencias de barrios de primerísima categoría, de edificios de primerísimo nivel,
donde se operaba también con este tipo de cuestiones. Entonces, ¿está la democracia preparada, fuerte para enfrentar ese embate? Qué pregunta, ¿no? Es decir, tiene que estarlo a cualquier costo, primero que nada. Primero que me parece que tiene que haber, como en todas las cosas de la vida, la solución requiere conocer la realidad y no mirar los reflejos de la realidad. Yo creo que estamos mirando mucho más los síntomas que las propias causas. Y eso no pasa solo aquí. Basta ver París, basta ver, por poner ejemplos internacionales, basta ver un Congreso de Estados Unidos, copado por la gente, cosas que uno no hubiera pensado nunca. Yo creo que primero que nada el sistema político debemos sincerarnos sobre las causas originarias. Y sobre las causas originarias nadie tiene el monopolio del saberlo. Y tiene que ser el resultado de esa gobernabilidad, de eso que ahora se llama la gobernanza, el convocar. Y convocar requiere gente con la capacidad de convocar, con autoridad, porque tampoco se puede convocar sin autoridad, porque la respuesta de la convocatoria tiene que ser la acción. Entonces tiene que haber una convocatoria desde la autoridad, pero con una autoridad abierta para recoger, no ir con proyectos cerrados, o poner proyectos dispuestos a ser descuartizados, por decirlo de algún modo. Y a partir de ahí comenzar a construir pequeños espacios. Un ejemplo. La gente suele decir se han perdido los valores. Ojalá fuera solo eso. Se han cambiado los valores. Nosotros estamos inundados acá, como otros países pasó antes, a la cultura carcelaria instalada en las calles. 15.000 presos, 6.000 liberados por año, centenares por mes. Esa gente, que normalmente tiene un bajísimo nivel de educación, la mayoría muy pobres, la mayoría adictos, además, por si fuera poco, no es extraño que terminen en situación de calle, obviamente. Esa gente, ¿por qué código se rige? Se rige por los códigos de la cárcel. Y esa cultura de la cárcel se extiende en las comunidades. Es un tema que yo no oigo hablar de esto y me pone muy inquieto, porque me parece que esos son los temas sobre los que los uruguayos se tienen que juntar o nos tenemos que juntar. Yo hace muchos años generé un revuelo y lo vuelvo a generar ahora en contra mía, pero yo hablé que, por ejemplo, en el sistema carcelario, si uno le diera a opinar a los presos y le dijera, ¿usted quiere estar acá? ¿O quiere que yo le arme una cárcel en un cuartel manejada por civiles, controlada por el comisionado carcelario, control parlamentario, pero en un rincón de estos cuarteles que tenemos vacíos, y usted ahí puede llevar una vida más o menos normal? A mí me consta, porque presidí la Comisión de Derechos Humanos muchos años en el Parlamento, antes de que hubiera comisionado parlamentario, cuya propuesta formamos parte, gracias a Dios. Y hay mucha gente que quisiera romper ese círculo vicioso. Ahora, si cualquiera de nosotros entramos en ese círculo de un CONCAR, de un Libertad, no es fácil, si está mucho tiempo, mantenerse por fuera de esos códigos. Y si nosotros no generamos una cultura de la superación, de ese modo de encarar la realidad, que no solo la del más fuerte, es mucho más que eso, bueno, vamos a tener durante muchos años problemas porque son procesos largos revertir esos procesos, ¿no? Lo que sí, la sociedad hoy se pregunta, ¿existe la fórmula, la vacuna contra el narcotráfico? Políticamente hubo un gobierno del Frente Amplio durante 3 periodos que no la encontró. Y este gobierno, el actual, tampoco. ¿Dónde está entonces la ¿Ustedes solución? se acuerdan? Bueno, no tienen por qué acordarse. Uno de los regalos que tuve en mi vida fue presidir el área de delito organizado en Naciones Unidas y paralelo a la OEA. Me permitió recorrer prácticamente el mundo con este tema. Primero, una precisión. Delito organizado no es solo narcotráfico. Es lo que se ve. Pero el delito organizado es donde hay resultado económico. Puede ser, a mí me tocó porque Kofi Annan me lo perdió, gran honor de mi vida, hablar sobre tráfico de órganos, por ejemplo, Naciones Unidas, en Viena. El tráfico de personas, el tráfico de armas, cuya convención intervine, el tráfico de influencias, el tema de las licitaciones internacionales en el mundo. Donde haya intereses económicos va a estar el narcotráfico. ¿De qué depende el delito organizado? ¿De qué depende? Yo siempre pongo a los muchachos el ejemplo del plano inclinado y una gota de agua, chorrito de agua. El agua no va derecho, sino que va buscando los lugares donde le es más cómodo. La clave para un país como Uruguay, primero es blindar sus fronteras. Pero más que las fronteras, que nunca las va a poder blindar del todo,
es cerrar su boca de salida. Hoy Uruguay está pagando un precio y va a pagar mucho más caro. Y son las principales tareas para un futuro gobierno, sea cual sea. Es recuperar el prestigio internacional en muchos terrenos, pero uno de ellos es que internacionalmente, en materia de puertos, Uruguay pasó a ser un puerto como nuestros pasaportes, altamente sospechoso. Y no vean en esto una crítica al gobierno, que es otra historia. A ver, cuando Naciones Unidas estima, la JIFE, que lo que se incauta es aproximadamente un 10%. Yo agarro 10, bueno, es un 10% de los 100 que pasaron. A nosotros nos pasaron decenas de toneladas, partidas de a 10 toneladas. El mérito de algunos que fue descubrir la hidrovía para meter los paquetes de droga dentro del grano. Primero pasaron a los contenedores. ¿Qué efecto tiene esto? Y que un exportador uruguayo, cuando le llega un contenedor a Frankfurt, en lugar de tener una muestra aleatoria de uno cada 50 contenedores, los revisan de a uno. Y cuando Uruguay sale y dice, la parte de abajo de los contenedores no la puedo controlar. Bueno, está claro que por ahí tenemos mucho para hacer. A su pregunta concreta, nadie ha encontrado una respuesta absoluta. De lo que se trata es de poner barreras para que no llegue a determinados acrópolis del Estado. Tenemos que cuidar el sistema político, el sistema judicial, el sistema educativo. Hay que blindar esa zona como de lugar. Ustedes, si me preguntaran cómo se blinda, yo no tengo todas las respuestas. Pero está claro que primero es reconocerle al mérito de los que están en esas cosas y lo hacen bien, poniendo muchas veces su vida y su honor en juego, porque con esto no se juega. Cada éxito contra el delito organizado es algo que va a estar pendiente para el resto de su vida. Alberto, por eso creo que es tan intenso esto. Sí, y como usted dice, ¿no? El agua va buscando aquellos lugares que le permiten avanzar, ¿no? Sí. Es ese curso que avanza. También sobre el sistema político, por ejemplo, que ha sido uno de los asuntos que está en debate y que se plantea, por ejemplo, si efectivamente tenemos una legislación fuerte, considerando esta última que se aprueba, para evitar que también haya ahí tentaciones que cedan a estos intereses, como el narcotráfico y otros delitos, ¿no? El otro día estábamos acá con Bárbara Mainzer, resulta que la tercera economía del mundo es el ciberdelito, o sea, las estafas, ¿no? Claro. O sea, Estados Unidos, China y el ciberdelito. ¿Estamos fuertes ahí? O el tráfico ilícito de cigarrillos de contrabando. En México hoy es una de las potencias más grandes del delito organizado. A ver, Uruguay no va a tener blindaje en este tema hasta que no tenga un sistema de financiamiento de partidos políticos que garantice igualdad de oportunidades para los candidatos. En la medida en que las campañas dependan de cuánto dinero se tiene para pagar los minutos de televisión, la cartelería, el desparramo por el país, todos los costos infinitos que tiene, el hecho de la protección de un donante anónimo o conocido que es reflejo de otro, es muy difícil, porque primero, los candidatos somos cientos, ¿verdad? Sería demasiado optimista pensar que estamos todos vacunados, no sé. Ahora, lo que sí tengo claro es que sería muy raro que el sistema uruguayo no estuviera permeado, por lo menos en grado de tentativa. Y no quiere decir que el sujeto al que tratan de llegar esté en pleno conocimiento del hecho. Porque como la desesperación por los recursos es tan grande, cuando aparece alguien de la esquina y le dice, qué bien que estuviste, yo te voy a apoyar. Mirá que mañana voy a hablar con mi primo que tiene 50 pesos. Dame 10 rifas que te las compro. Esa es la realidad. Entonces aparecen las cenas, los almuerzos, las rifas, y bueno, y todo eso mueve, de verdad. Uno a veces piensa, ¿cómo es la corrupción en el mundo? A ver, de pronto hay un favor del gobierno a alguien. Necesita que alguien vaya y le ponga la plata en una cuenta, o le pague en criptomonedas, o de repente se ceden minutos. De pronto también puede pasar que se hagan 10.000 números de rifa y alguien venga y compre los 10.000 números de rifa. Más transparente que eso no puede hablar. Entonces digo, a mí me preocupa mucho la capacidad de penetración del delito organizado en todo el mundo. Hay muchas partes del mundo donde ya pesa enormemente y no sería raro que pasara acá. Espero que no. Tengo la convicción, la ilusión de que no, pero no puedo tener la convicción. Schiavarelli, yendo a la interna, ¿por qué votar a Orsi y por qué votar la patriada? Bueno,
Lo de Orsi capaz que está relacionado a lo que dije algo antes. Yo creo que Uruguay no va a crecer lo que debe sin una gran mesa de diálogo nacional. No llamo concertación, pero un presidente que, sentado en ese sillón donde cabe uno solo, al lado de los cuales tuve, como dije, oportunidad de estar mucho tiempo, no tenga la capacidad de convocar con credibilidad y con cierto toque, no digo humildad, que es una palabra muy grande, pero de apertura. Esas condiciones Yamandú las tiene, yo lo conozco en muchos años. Cuidado que los candidatos de Uruguay son un lujo en cualquier candidato, en cualquier país. Todos los candidatos de todos los partidos, cuidado. Pero hablando de que en el sillón cabe uno solo, a mí me parece que para la convicción que uno tiene es que para lo que se requiere, el que tiene la mayor capacidad de esa mesa de negociación, hacerla creíble, es Yamandú. Yo trabajé mucho con él desde el servicio civil, por lo tanto lo he visto operar más allá de lo que públicamente se conoce. Segundo, porque tiene una gran capacidad de comunicación con la gente. Tiene una sencillez que en algunos aspectos me hace acordar esa expresión de sencillez republicana. Hubo otras personas en Uruguay que también lo tuvieron. Me viene a la cabeza Hugo Atalla, ¿no? No digo que se parezcan, pero me refiero a ese grado frontal de comunicación. Siempre pongo un caso. En el peor de los momentos, cuando estaba en vilo su vida personal, su relación con la familia, sus hijos, acusándolo de una cosa terrible con minuciosidad de detalles, estábamos con él recorriendo el país. Yo no sé cómo hubiera estado yo en esas circunstancias. Y sin embargo, se mantenía optimista, frontal. La procesión iría por dentro, naturalmente. Quiere decir que en ese sentido también algo que valoro mucho es que tiene un carácter probado. Bajo presión sabe responder. Y eso para un presidente es muy importante. ¿Por qué la Patriada? La Patriada es una organización, hoy un partido político dentro del Frente Amplio, que nace del esfuerzo de Yamandú Orsi, pero promovido por Javier Gandolfo. Un gaucho de Canelones, un tipo genial, con el que somos entrañables, y que se puso al hombro a Yamandú y salió a recorrer el país cuando el Frente había perdido la elección y Orsi era candidato a la reelección en Canelones. O sea que era un sueño a largo plazo. Bueno, a partir de aquella siembra se fue cosechando una estructura. Yo me incorporé ahora un año y pico, cuando aparezco para ayudar, en virtud del trayecto o el traqueteo, ayudar a darle forma, estructurar, y en eso estamos, ¿no? Encima de línea política. Pero creo que la Patriada, a ver, un ejemplo simple. Ningún metal puro tiene la riqueza de una buena aleación. Yo creo que la gran virtud de la Patriada es que es una aleación de corrientes diferentes. Mucho frente, mucho blanco, mucho colorado, mucho independiente y mucha gente que no quería saber nada con la política más que a larga distancia. Y hoy piden. Hoy se acercan a ayudar. ¿Cuántos votos tenemos? No lo sé. Ahora, sí voy a hacer una mención a algo que Tabaré Vázquez me dijo una vez. Y es la primera vez que lo cuento. Cuando Tabaré Vázquez me convoca, para mi honor, no hablamos nunca de función de gobierno, nadie me lo cree, pero me enteré el 30 de diciembre, a 60 días a donde iba. Pero mucha participación. Pero además me dijo que independientemente de lo que era el gobierno, el Estado, el pensar el país, desde mi perspectiva, ballista, socialdemócrata, etc., estaba el tema de crear el Ceibal, que era un movimiento político, parecido a lo que es la Patriada, un encuentro progresista más chiquito. Cuando perdemos la elección, cuando el gobierno, cuando el Frente Amplio pierde la elección, después de la gran remontada para el balotaje, por 30.000 votos, un poquito más, quiere decir que se perdió por 15.000 votos más uno. Lo único que me dijo fue: Alberto, faltó el Ceibal. Quiero decir que si la Patriada alcanzara para cumplir ese objetivo, que es muy modesto, pero que hay que lograrlo, sería formidable. Algunos compañeros adversarios, que aunque dicen que los enemigos están en el partido, los adversarios están afuera, pero algunos compañeros adversarios, algunos amigos, me dicen que nosotros somos la esperanza, porque podemos hacer la diferencia para ganar, pero que la Patriada también es una preocupación, porque nadie sabe en octubre, con voto obligatorio, realmente cuánta gente optará por el candidato sin pasar por una estructura
de las muy buenas que tiene el sistema, ¿no? Bien, Alberto, muchas gracias por estos minutos. Me queda una final, pero da para largo, porque mencionó un conjunto importante de virtudes, de aptitudes de Yamandu Orsi. La clásica es decir, esto no lo tiene Carolina, por ejemplo, ¿no? No, pero eso como una primera consulta. La otra, pero además tiene que ser brevísimo, es, siendo Carolina la representación, digamos, más notoria del vasquismo, tal vez, ella se encarga de decir que no, es como o pretende ser o continuar la línea de Tabaré Vázquez, ¿por qué entonces Yamandu y no Carolina, por esa admiración que tiene usted con Tabaré? Bueno, primero una falta de modestia total. Yo me considero modestamente custodio del legado de Tabaré. Por lo tanto, es una derecha que no le doy a nadie. Y no se la niego a nadie. Ojalá que la trayectoria histórica siempre sea quien la defiende. Segundo, Carolina es una mujer brillante. Yo trabajé 5 años con ella desde servicio civil y ella en el ministerio. Está fuera de discusión. Simplemente que los énfasis del temperamento de cada uno son diferentes. Es una mujer de un alto nivel de ejecutividad que también la hace más imperativa, naturalmente. Pero para ese sillón que solo cabe uno, en esa mesa no. Es decir, quizás para el gobierno que sigue, donde la negociación del país esté nivelada, vamos a precisar un motor fuera de borda de ese tipo y hay que cuidarla. Ahora, creo que hoy es un tiempo de estabilizar. El gobierno se va a tener que dividir, una parte a reparar y una parte a construir. Y eso no se puede hacer sino en diálogo. Y eso es lo que tiene Yamandu. Muchas gracias, Alberto. Placer. Alberto Escabarelli estuvo con nosotros. Cerramos Informativo Sarandí. Más equipo, más comunicación. Informativo Sarandí. Más informativo.